Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, a la luz de la razón. En la medianoche de este día 11 de marzo de 2026, desde el Geoparque de las Villuercas, Los Ibores y La Jara, en el corazón de la Extremadura rural, al pie del monasterio de Guadalupe, os saluda cordialmente el Padre Félix Pérez, que os acompaña en la medianoche, una hora menos, en las Islas Canarias. 11 de marzo, fiesta de San Sofronio de Jerusalén, el sofista, el escolástico. Llamado así el sofista, principalmente porque antes de abrazar la vida monástica y convertirse posteriormente en patriarca, fue un destacado profesor de retórica y de elocuencia, esa parte de la filosofía. Antes de ser monje, Sofronio poseía una formación clásica avanzada, se dedicaba a enseñar el arte de la oratoria y de la composición, disciplina conocida en el contexto bizantino como sofística. Era reconocido por su elocuencia, por su gran habilidad, por su pulcritud al hablar. Sus coetáneos le llamaban el de la lengua de miel, el sofista. Tenemos que tener en cuenta que en el siglo VI y VII la palabra sofista no tenía la connotación negativa que venimos viendo en la tercera parte del programa, cuando tratamos a los sofistas del siglo V antes de Cristo en la Grecia clásica. En el contexto de San Sofronio, en el Imperio bizantino, se refiere más bien a un intelectual, a un sabio, a un experto retórico, que utiliza su conocimiento del lenguaje al servicio de la fe cristiana. Prueba de ello fue la defensa de la fe católica, de la fe ortodoxa, frente a las herejías, a los errores en la fe que venían surgiendo últimamente, el monoenergismo y el monotelismo. Para solucionar este problema doctrinal fue convocado el Concilio Lateranense del año 649, que es un concilio local de la Iglesia Occidental, de la Iglesia de Roma, presidido por el Papa San Martín I. Sofronio, patriarca de Jerusalén, no pudo asistir porque la ciudad estaba invadida por los sarracenos. Ya había comenzado la dominación musulmana de Tierra Santa, y el enviado de San Sofronio declaró en aquel concilio: «Así me hizo prometer con juramento solemne, si tú olvidas o desprecias la fe que ahora está amenazada, deberás rendir cuentas en aquel que, aunque era Dios, fue crucificado en este santo lugar, cuando en su próxima venida él juzgará a vivos y muertos. Como tú sabes, no puedo hacer este viaje a causa de la invasión de los sarracenos. Ve sin demora hasta el otro extremo de la tierra, a la sede apostólica, el fundamento de la enseñanza ortodoxa, y di a los santos hombres que allí están, no una, no dos, sino muchas veces lo que está sucediendo. Diles toda la verdad y nada más. No dudes, pídeles y ruégales insistentemente que se sirvan de su inspirada sabiduría para emitir un juicio definitivo y destruir esta nueva enseñanza que nos ha sido impuesta.
San Sofronio de Jerusalén. 11 de marzo, el sofista. Y 11 de marzo, aniversario del infausto atentado de Madrid del año 2004. Nos recogemos en oración, nos recogemos en dolor y en sufrimiento por todas y cada una de las víctimas que allí perecieron, por lo que a mí me toca en particular por José García Sánchez, que era natural de Sancho Tello, mi parroquia, la parroquia donde he estado más de 20 años. Con motivo de aquellos atentados, 3 días después, el Papa San Juan Pablo II, en el Ángelus de aquel tercer domingo de Cuaresma, decía: el domingo pasado ya aludí a los focos de guerra y a los ataques terroristas que ensangrientan varias partes del mundo. El jueves pasado, además, se perpetró el dramático atentado de Madrid, que causó 200 víctimas y provocó más de 1000 heridos. El horrendo crimen ha conmocionado a la opinión pública mundial. Ante tanta barbarie, uno se queda profundamente turbado y se pregunta cómo puede la mente humana llegar a concebir delitos tan execrables. Al reafirmar la absoluta condena de semejantes actos injustificables, expreso una vez más mi participación en el dolor de los familiares de las víctimas y mi cercanía en la oración a los heridos y a sus parientes. Ha tenido un eco conmovedor en todo el mundo el testimonio unánime de solidaridad que se elevó de todas partes de España el viernes pasado, con la participación de las autoridades políticas de toda Europa. Precisamente apoyándose en la contribución concorde de todas las fuerzas sanas del continente, se puede mirar adelante con confianza y esperar un futuro mejor. Sobre todo quienes creen en Dios, Creador y Padre de todos los hombres, deben sentirse comprometidos a trabajar por la edificación de un mundo más fraterno y solidario, a pesar de las dificultades y los obstáculos que pueden encontrarse en este camino obligatorio e impostergable. En las manos maternas de María, Virgen de la Misericordia, encomendamos de modo particular a las víctimas del terrible atentado terrorista de Madrid. A ella le pedimos que proteja y vele sobre la querida nación española, sobre Europa y sobre el mundo entero. Gracias, Santo Padre, gracias, San Juan Pablo II, desde el cielo ahora intercedes por esta querida nación española.
En la segunda parte del programa solemos dedicarla a considerar la persona humana, toda la grandeza, toda la riqueza que tiene el hombre, el rey de la creación material. Veníamos viendo últimamente las actividades del hombre. Todavía no nos hemos adentrado en la naturaleza propia del hombre, en responder a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Por qué? Porque estamos siguiendo una metodología de observación. Primero observamos ¿qué hago? Para después adentrarnos en el origen de esa acción. Hemos visto cómo el hombre es un ser viviente, es un ser que se mueve, que tiene sentimientos, que piensa. Hemos visto las actividades inmanentes del ser humano, del ser vivo humano. Y también estábamos considerando las actividades transeúntes, aquellas que salen fuera de él, que se manifiestan hacia afuera, el lenguaje y la comunicación y el trabajo. Ya nos habíamos detenido en la naturaleza del trabajo, respondiendo a la pregunta ¿qué es el trabajo? Vamos a ver un poco la división del trabajo. Aristóteles llama arte, tecne, toda actividad que tiende a modelar las cosas. El arte, la tecne, enseña las reglas para todo tipo de acción física. Aristóteles todavía no distingue entre arte estética, belleza, y arte económica, aquella que va modelando. El padre Joseph de Finance nos hace una interesante división del trabajo humano. Desde el punto de vista subjetivo y moral, el trabajo se divide en servil, aquello que se realiza sobre todo con esfuerzo físico, y el trabajo liberal, aquello que se desarrolla sobre todo con la mente, con la inteligencia. Esto responde a una división clásica grecorromana. Trabajo servil es el que se realiza con las manos principalmente, con el instrumento de las manos, y el trabajo liberal es aquel que se realiza principalmente con el instrumento de la inteligencia. Las artes liberales, las profesiones liberales, de ahí viene. Desde el punto de vista objetivo, en relación al instrumento, se divide en trabajo manual, artesanal, en trabajo manual, aquel que se utiliza con las manos, artesanal, se deja la inventiva personal, un trabajo realizado prevalentemente por el hombre, en el que el hombre se desarrolla, y luego está el trabajo industrial, en el que quien trabaja principalmente es la máquina. El hombre aquí no se desarrolla tanto como en el artesanal. Y desde el punto de vista objetivo respecto a considerando el fin, el trabajo se divide en económico y cultural. Económico si tiende hacia bienes de consumo y cultural si tiende más bien al desarrollo de valores espirituales. ¿Cuáles son las funciones del trabajo?, nos podemos preguntar. Pues nos encontramos con 3 soluciones, 2 extremos y una en el medio. Son soluciones de los extremos aquella teoría espiritualística que ve en el trabajo una degradación del hombre, y aquellas teorías materialísticas de tipo marxista o de tipo capitalista que exaltan el trabajo como la suprema actividad del hombre. Las dos son, a juicio de Baptista Mondín, erradas, porque proceden de una falsa concepción del hombre, el cual ni es puro espíritu, como quieren los espiritualistas, ni es un epifenómeno de la materia, como pretenden los materialistas. ¿Y entonces qué? Bueno, pues proponemos
una solución intermedia. Para alcanzar una solución equilibrada en el problema del valor del trabajo, tenemos que considerar en concreto cuáles son los resultados que el hombre puede conseguir mediante la actividad del trabajo. Los más significativos parece que son tres. El primero, el valor cósmico. El segundo, el valor antropológico. Y el tercero, el valor religioso. Vamos con el primero. El trabajo tiene un valor cósmico. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el hombre transforma la tierra, el agua, las piedras, transforma los primeros elementos de las cosas, los átomos, las moléculas. Mediante su trabajo da al mundo un rostro nuevo. ¿Cómo? Trazando carreteras, caminos, construyendo ciudades, reconduciendo los flujos del agua, puertos, mares, comunicaciones. El trabajo confiere al mundo, en un primer momento desordenado, estéril o amenazante, confiere al mundo un cierto acabamiento, una cierta completez. Por eso no se ve cómo se puede sostener una visión, una concepción puramente negativa del esfuerzo humano. El trabajo supone sin duda, como su condición inicial, un renegar del mundo en su estado bruto, en su estado tosco, hostil al hombre, infecundo. Yo rechazo la jungla, pero antes ella me rechaza a mí. Protesto contra la selva, contra la agresividad de las bestias feroces, contra la esterilidad de un suelo que no ha sido cultivado. Pero luego me empeño en el trabajo, me remango y voy poco a poco sometiendo, fertilizando, ordenando, humanizando el trabajo y con él humanizando el mundo. Y doy finalmente a las cosas un significado nuevo, inédito, ideal. Gracias al arte, también la materia más tosca llega a expresar valores estéticos, morales, religiosos. Pero si mi esfuerzo está condicionado por una negación, por una protesta inicial, ahí comienza el aspecto constructivo y creador, dar a lo indeterminado una determinación, imponer al mundo un sentido, confiriéndole una finalidad humana. Sin duda es posible que una actividad de transformación desordenada, que desprecie o desconozca los verdaderos valores de las cosas, termine en una degradación de las mismas cosas, de la naturaleza, de la creación. El progreso muchas veces comporta abusos estridentes, pero se trata de resultados de una acción infiel a sí misma. Y es que el hombre es un artista. ¿Por qué? Porque va plasmando una nueva, entre comillas, creación. Y en esto el hombre también es imagen y semejanza de Dios. Que domine los peces del mar, las aves del cielo, que domine la natural, que domine la creación material. Con el trabajo el hombre va humanizando al mundo en dos sentidos. En el sentido primero, en el que el hombre va haciendo del mundo una casa donde habitar, hospitalaria, confortable, y también en el sentido en el que el mundo, gracias al trabajo del hombre,
se convierte en el reino del hombre, y no de otras potencias o de otros seres divinos o monstruosos, no. Este mundo es el jardín que el hombre tiene que cultivar, el material que el hombre tiene que trabajar y que se le ha sido confiado a él y sólo a él. Segundo aspecto, y vamos hacia adentro, del cósmico al antropológico. Como el hombre trabajando no degrada el mundo, sino que lo perfecciona, así el trabajo tampoco me degrada a mí mismo, sino que me va perfeccionando, me va enriqueciendo, me va afinando como instrumento. Se dice justamente que el genio de una persona es fruto, el 10% regalo de la naturaleza, pero el 90% es fruto de un trabajo paciente sobre sí mismo. Esto lo podemos ver claramente cuando un hombre utiliza un instrumento musical, el órgano, el piano, el violín, la batería, en el deporte, en la danza, en el teatro, cómo se desarrolla toda una gran riqueza humana. Y es que el trabajo termina por caracterizar al hombre, por hacerle de una determinada forma. Va configurando al hombre, lo queramos o no. El campesino tiene una determinada manera de pensar y de actuar. El hombre de la banca tiene una determinada manera de pensar y de actuar. Una enfermera, una empresaria, una constructora tiene una determinada manera de pensar y de actuar. Un mecánico, lo mismo. Y el tercer punto es el valor religioso. ¿Por qué? Porque el trabajo entra de lleno en el plan creador de Dios. En el libro del Génesis, al comienzo, cuando se nos narra la creación, precisamente Dios le impone al hombre el trabajo, la tarea de cultivar el jardín de la naturaleza, el jardín de la tierra. Y ya llega a su culmen el misterio del trabajo con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del carpintero, él mismo llamado también carpintero. Unos momentos musicales.
Y pasamos a la tercera parte del programa de esta noche. Abordamos, como siempre, en él los puntos fundamentales de los filósofos, aquellas personas que han ido construyendo con su reflexión la cultura occidental, el armazón, la trabazón de la cultura en la que nosotros nos movemos. Y volvemos a la Atenas del siglo V antes de Cristo. La pureza del pensamiento griego, la luz natural de la razón, que todavía no ha recibido la luz sobrenatural de la fe, porque no ha entrado en contacto con la revelación judeo-cristiana, con la Sagrada Escritura, con la Sagrada Tradición. Atenas en el siglo V antes de Cristo ofrece un gran florecimiento comercial tras el triunfo griego sobre los persas. La figura de Pericles llena este siglo en lo político y supone una transformación y un esplendor para la polis, para la ciudad, para Atenas, que no encontrará ya parangón. La instauración de la democracia en Atenas hace que la retórica, es decir, el arte de hablar con elocuencia, belleza y poder de convicción, cobre un auge, ya que los asuntos públicos son debatidos entre los representantes de los demos, de los barrios de la ciudad. La importancia que se atribuye al arte de hablar en público hace que interese conocer los argumentos que permitan vencer en los debates públicos y formarse en las habilidades dialécticas, la negociación y el arte de conmover y ganar el beneplácito de los auditorios. El brillo y el triunfo político mediante el arte de la palabra se hacen un valor muy preciado. No sorprende, pues, que acudan a Atenas maestros de gramática y de elocuencia, a los que se les va a denominar sofistas, reclamados algunos para educar a los hijos de las familias aristocráticas que han visto cómo su poder político menguaba. Por el valor que se atribuye a la labor educativa de los sofistas, se les consideró como los sabios por experiencia, los que lo sabían todo, los que sabían de todo. Pero tras la derrota de Atenas en la guerra contra Esparta, la guerra del Peloponeso del 404 a.C., se atribuirá a su influencia y a la orientación educativa que ellos imprimen a la juventud ateniense el motivo de la decadencia y el desprestigio de la ciudad. Sofista, entonces, ya no va a significar sabio, sino traficante de apariencias, charlatán, embaucador, como nuestros todólogos, entrecomillada esa palabra, que pululan por los platós de televisión en esos debates televisivos, en esas tertulias radiofónicas, los todólogos que saben de todo, que hablan de todo, que son expertos en todo. Anda, pues si yo creí que los sofistas era un movimiento filosófico de hace 2500 años, pues nada, los tenemos a golpe de botón de telemando. En cuanto al contenido de su enseñanza, lo humano, lo cercano, comienza a cobrar interés. La filosofía comienza con ellos a tener también una vertiente práctica. Se piden pautas para saber hablar, para saber pensar, para saber actuar, para saber vivir. La enseñanza de los sofistas y la mentalidad dominante en este momento da más importancia al interés y a la búsqueda del éxito social que a la preocupación por averiguar qué es lo bueno, qué es la verdad,
que es la justicia. La utilidad y la eficacia importan tanto que la virtud se reduce a la habilidad o destreza en el manejo de las técnicas que conducen al poder y a la riqueza. Virtuoso va a significar hábil. Y con los sofistas se va abriendo camino el relativismo, el escepticismo intelectual, el interés humanístico. Y es que la sofística, como ha observado Javier Zubiri, ha creído formar a los nuevos hombres de Grecia desentendiéndose de la verdad. Bajo la enseñanza de los sofistas late un modelo de hombre bastante preciso, un ciudadano del mundo, cosmopolita, ciudadano del mundo, que, desarraigado del entorno nutricio de su polis, se emancipa por su habilidad, por su sagacidad y por el grado de poder al que logra encaramarse de todo tipo de leyes naturales y morales, dioses y costumbres ciudadanas, emancipado de todo ello. Y en cuanto a autor de leyes y buscador de intereses particulares, el sofista es creador de valores, ya que su voluntad y su capacidad de convicción le hacen ser, como decía Protágoras, medida de lo que es y de lo que no es. Bueno, pues entre los sofistas estábamos viendo últimamente a Calicles, este misterioso filósofo griego, discípulo de Gorgias y contemporáneo de Sócrates, del que nos habla exclusivamente Platón en su diálogo del Gorgias, donde nos le presenta como defensor del placer, del hedonismo y del poder individual. El deseo de poder y de placer debía ser la búsqueda primordial del ser humano, en oposición a una moral convencional y a unas normas sociales. Y de Calicles veníamos hablando en los últimos programas. Creo que fue en el año 2006-2007, le fue encomendada a la Comisión Teológica Internacional. Este es un organismo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy llamado dicasterio, que tiene como labor, que tiene como tarea asesorar, guiar los trabajos de profundización teológica en la congregación, en la doctrina de la fe, y ofrecer también a los teólogos pues un material de reflexión, de guía, de estudio. Pues le fue encomendada en el año 2005-2006 a esta Comisión Teológica Internacional para su estudio el tema En busca de una ética universal, nueva perspectiva sobre la ley natural. Y en el año 2007, bajo el pontificado del Papa teólogo y anterior prefecto de esta misma congregación y por tanto que ha guiado los trabajos de la Comisión Teológica Internacional, pues publicó ese documento, En busca de una ética universal, nueva perspectiva sobre la ley natural. Pues curiosamente en el número 19, la Comisión Teológica Internacional, presentando las fuentes grecorromanas de la ley natural, y habiendo traído a colación la figura ejemplar de Antígona, la hija de Edipo, con sus dos hermanos Eteocles y Polinices, prosigue en el número 19. Platón y Aristóteles retoman la distinción realizada por los sofistas entre leyes que tienen su origen en un acuerdo, es decir, en una pura decisión positiva, tesis,
la palabra griega que refleja esto, y las que tienen valor por naturaleza. Las primeras ni son eternas ni válidas de un modo general, y no obligan a todos. Las segundas obligan a todo el mundo, siempre y en todas partes. Y así lo escribe, por ejemplo, Aristóteles en la Retórica. La ley particular, nomos idios, es la que determina cada grupo de hombres con respecto a sus miembros, y esta ley se divide en ley no escrita y ley escrita. La ley común, nomos koinos, es la que existe como conforme a la naturaleza, katafysins, conforme a la naturaleza, la ley para todos. En efecto, hay cosas justas e injustas en la naturaleza que todo el mundo reconoce por una especie de intuición, sin que se explique ni sea por un acuerdo mutuo. Y trae a colación el ejemplo de Antígona. Así lo vio Antígona de Sócrates al declarar que es justo sepultar a Polinices, cuyo enterramiento había sido prohibido, alegando que tal inhumación es justa, al ser conforme a la naturaleza, katafysins, en el capítulo 13 del libro primero de la Retórica. Y prosigue la comisión teológica. Ahora viene lo que nos interesa expresamente a nosotros. Algunos sofistas, como Calicles, del Gorgias de Platón, recurrían a esta distinción para discutir la legitimidad de las leyes establecidas por las sociedades humanas. A estas leyes les oponía su idea, estrecha y errónea, de naturaleza, reducida al mero componente físico. De este modo, contra la igualdad política y jurídica de los ciudadanos en la polis, preconizaban lo que les parecía como la más evidente de las leyes naturales: el más fuerte debe dominar al más débil. Así se expresa Calicles en el Gorgias de Platón. La naturaleza misma demuestra que es justo que el fuerte tenga más que el débil, y el poderoso más que el que no lo es. Y lo demuestra que es así en todas partes, tanto en los animales como en todas las ciudades y razas humanas, el hecho de que este modo se determine lo justo, que el fuerte domine al débil y posea más. En efecto, sigue reflexionando Calicles, ¿en qué clase de justicia se fundó Jerjes para hacer la guerra a Grecia, o su padre a los escitas, e igualmente otros infinitos casos que se podrían citar? Sin embargo, a mi juicio, estos obran con arreglo a la naturaleza de lo justo, y también por Zeus con arreglo a la ley de la naturaleza, kataphysis. Sin duda, no con arreglo a esta ley que nosotros establecemos, por la que modelamos a los mejores y más fuertes de nosotros, tomándolos desde pequeños como a leones, y por medio de encantos y hechizos los esclavizamos, diciéndoles que es preciso poseer lo mismo que los demás y que esto es lo bello y lo justo. Pero yo creo que si llegara a existir un hombre con índole apropiada, sacudiría, quebraría y esquivaría todo esto, y pisoteando nuestros escritos, engaños, encantamientos y todas las leyes contrarias a la naturaleza, se sublevaría y se mostraría dueño de este nuestro esclavo, y entonces resplandecería la justicia de la naturaleza.
Hasta aquí la intervención de Calicles en el Gorgias. Dos son en sustancia las concepciones de la naturaleza que se ofrecen a un espíritu griego de finales del siglo V, o acaso a todo espíritu en cualquier época. O la naturaleza presenta una estructura teleológica dirigida hacia un fin, hacia una finalidad, que la dota de sentido, que la dota de inteligibilidad, o es el fruto ininteligible de una necesidad ciega. La primera posibilidad, una estructura teleológica en la naturaleza, sugerida ya por Anaxágoras y acogida con entusiasmo por el joven Sócrates, como nos lo presenta Platón en el Fedón, remite a un horizonte de trascendencia, de más allá de lo inmanente, más allá de lo que vemos. Platón hablará de las ideas eternas que inspiran la actividad ordenadora de la divinidad. Aristóteles nos explicará cómo los seres naturales participan en lo divino, realizando sus respectivas entelequias. Esto de entelequia a nosotros nos suena como algo extraño, pero entelequia en el vocabulario griego, en particular Aristóteles, tiene un significado muy sencillo y muy preciso. Los seres naturales tienden inconscientemente a participar en la naturaleza divina a través de la permanencia de la especie, reflejo de la eternidad divina. Escribe en el Tratado sobre el alma Aristóteles. Al hombre le corresponde además una posibilidad excepcional: tematizar lo divino y lo eterno en la contemplación, que es la actividad suprema del hombre. Y es que Dios, la divinidad, aparece como la causa final de la que penden el cielo y la tierra, como dice el propio Aristóteles en el libro 12 de la Metafísica. Esto es impresionante, cómo los seres naturales en el mundo griego es la physis, el crecimiento, un ser que tiende hacia la plenitud de su propio ser, que no la tiene en este momento y que va creciendo. Estamos pensando en todos los seres con vida, las plantas, los animales, el hombre. Los seres naturales tienden inconscientemente a participar en la naturaleza divina. ¿Cómo? A través de la permanencia de la especie. En la reproducción, la planta tiende a permanecer en el ser, a perpetuarse, es decir, a ser como Dios eterno. En los animales, la reproducción tiende a ser como Dios eterna, la especie. En el hombre igual. Y cuando esta participación, entre comillas, de la naturaleza divina en los seres materiales, en los seres naturales, llega a su culmen, es cuando el hombre tematiza lo divino y lo eterno en la contemplación. ¿Por qué? Pues porque el alma, lo más sublime del hombre, está como uniéndose a la divinidad, a través del intelecto, a través de la contemplación. Vamos, y que nos digan que la filosofía griega es una sarta de disparates, por favor. Por ser el hombre un ser natural, esta apertura de la naturaleza a lo trascendente inaugura la posibilidad de una fundamentación objetiva del bien humano y de las normas de conducta. Conviene insistir en que es justamente esta dimensión trascendente lo distintivo de la concepción teleológica a que hacemos referencia. La teleonomía, defendida por Empédocles,
que reconocía la orientación de los fenómenos naturales hacia unos fines, pero la reducía a las solas causas materiales, es una variante de la concepción del mundo como fruto de la necesidad. Y es que así lo entendían fundamentalmente los físicos. Por otra parte, la teoría que concediera al telos, a la finalidad de la supervivencia, valor explicativo respecto a las operaciones de los seres naturales, pero no contara con una justificación trascendente, esa teoría resulta irrelevante para la fundamentación de la moral. Podría explicar la conducta de un ser natural como medio para la supervivencia, pero no estaría en condiciones de aclarar por qué es preferible que ese ser sobreviva a que no exista en absoluto, sin contar con que ya Platón nos ha enseñado que el bien del hombre no consiste en la mera supervivencia, sino en el vivir mejor. Y entonces, ¿en qué posición se encuentra Calicles? Pues parece razonable excluir la visión teleológica de la naturaleza, y es de suponer que se abrazaría más bien a los que reducen el orden de la naturaleza a las meras causas materiales, declarándola con ello como un sinsentido. Ya en el libro 10 de las Leyes, Platón pone expresamente en la concepción mecanicista de la naturaleza, todo es un mero proceso mecánico, la raíz teorética del amoralismo. Y si todo es un mero proceso mecánico, un crecimiento natural mecánico, ¿dónde está la elección? ¿Dónde está la moralidad? ¿Dónde está la responsabilidad? A estas alturas de nuestro examen, la cuestión decisiva es si la concepción del mundo como un sinsentido abona la posición moral de Calicles. Es preciso averiguar cuál será la conducta del habitante ilustrado de ese universo inhóspito, o lo que es lo mismo, cuál será, en tal condición, el comportamiento racional del hombre. Su reacción más probable será la abulia, es decir, la ausencia de reacción. Toda la complejidad y artificio que encuentre en el universo no le hará perder de vista que el mundo entero es pura facticidad. Nada presentará a sus ojos carácter positivo o negativo. Nada será admirable o escandaloso. Cuanto ocurra en la naturaleza, incluido el hombre, habrá de describirse en el lenguaje austero e indiferente de la física. No habrá diferencia relevante entre que un tirano pierda a un inocente y que una viga ceda bajo un peso excesivo. Todo valor será cualidad secundaria, será un prejuicio. Toda conciencia personal se va a debilitar como un fenómeno ilusorio del gran devenir universal. Por tanto, ¿dónde se refugiará el hombre? ¿Cómo puede afanarse quien se siente como una sombra, como un ser metido dentro de un destino, dentro de una necesidad, una satisfacción prolongada, incluso la que dura una vida? No dejaría de ser la satisfacción de un deseo y como tal vana. La conclusión que cabe extraer de esta breve excursión por la filosofía de la naturaleza es diametralmente opuesta a las pretensiones de Calicles. Y es que la naturaleza vaciada
de contenido teleológico, es decir, vaciada de lo más propio que es la naturaleza, un proceso en crecimiento, hacia un fin, hacia una plenitud, se convierte en algo sin sentido. Que el tigre devore a la gacela o que los atenienses asolen la isla de Melos tienen tanta relevancia moral como que caiga una tormenta o se extinga una remotísima estrella. Da la impresión de que no es casual el silencio de Calícles acerca de estas cuestiones decisivas, como no es casual que repudie la práctica de la filosofía más allá de la juventud. ¿Y entonces hacia dónde camina Calícles? Bueno, pues Calícles se encuentra como en una encerrona. Sócrates no escoge esta trabajosa vía que hemos insinuado, sino que proporciona un verdadero mazazo argumentativo a Calícles partiendo de los presupuestos de Calícles, como hace siempre Sócrates. Dado que Calícles sostiene que la moral igualitaria al uso la han impuesto los débiles para subsanar su natural impotencia en la polis, habrá que reconocer que los débiles, tomados en su conjunto, son más poderosos que los fuertes. De lo contrario, no lograrían imponer esas normas igualitarias, esas normas que pretenden ser igualitarias. Ahora bien, como Calícles afirma que lo justo por naturaleza es que el fuerte se imponga al que no lo es, habrá que conceder que la moral convencional es justa por naturaleza, pues la han promulgado los que de hecho son más fuertes. Vamos viendo la urdimbre, la trabazón de los argumentos, y aquí es donde una vez más admiramos la talla moral, la talla intelectual del gran Platón, pero lo tenemos que dejar por hoy. Lo retomaremos en el próximo programa. Y cuando nos acercamos a la 1 de la madrugada en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, la medianoche en las Islas Canarias, tenemos que ir despidiendo nuestro programa, no sin antes recordar que podemos continuar nuestro diálogo, sugerencias, comentarios, en el correo electrónico del mismo, a la luz de la razón @radiomaria.es, o bien en el correo convencional a la dirección postal de Radio María, programa A la Luz de la Razón, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid. Y si a estas horas introspectivas de la noche estamos descansando, pues podemos descargar el podcast del programa, escucharlo, difundirlo, comentarlo. De esta manera también la luz de la razón y la luz de la fe pueden ir guiando nuestro día a día. Y con el recuerdo de estas víctimas del atentado de Madrid, nos despedimos ya encomendando sus almas, el sufrimiento de sus familiares y de todos los heridos a la Santísima Virgen, Reina de la Paz. Muy buenas noches, que Dios os bendiga. Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez.